Norma técnica de aborto punible en Costa Rica, artículo 21. No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o una obstétrica autorizada cuando no hubiere sido posible la intervención del primero si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida, la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios. Punto. Análisis situacional de los niños y las niñas y adolescentes en Costa Rica realizado por la UNICEF y la Universidad de Costa Rica en la Maestría Regional en Estudios de la Mujer en 1999, página 22 a 30. El informe consta de más de 200 páginas. Derecho a los mecanismos de exigibilidad en el proceso de hacer realidad los derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes, del tema de los mecanismos de exigibilidad que es vital importancia. Sobre lo que tiene que ver el Código de la Niñez y Adolescencia, que aborda el tema en el ámbito de las políticas públicas y en el ámbito de los derechos individuales. En el primero, que crea un Sistema Nacional de Protección Integral encargado de garantizar la protección integral de los derechos de las personas menores de edad por medio de las instituciones gubernamentales sociales que lo conforman. Omito hacer la lista interminable de funciones y funcionarios y entes que trabajan en pro de la niñez, los niños, las niñas y los adolescentes. Se continúa, que de manera muy precisa sobre el código que regula como derecho humano fundamental de las personas menores de edad el derecho de acceso a la justicia y las garantías procesales de la persona menor de edad dentro del marco de los principios de la doctrina de la protección integral de los principios del debido proceso institucional, etcétera, un montón de convenciones sobre los intereses de los niños y las niñas que omito. Pero solo se trabaja en un nuevo enfoque que convierte en las necesidades de los derechos exigibles. En este documento hemos abordado una de las maneras más sencillas del tema de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes desde la perspectiva de la doctrina de la protección integral. En base a la misma está el reconocimiento de los niños, niñas y a los adolescentes que son las personas más vulnerables de la violación de los derechos por parte de personas adultas. Ahora se hace necesario un serio análisis con la perspectiva de género para darnos cuenta de las dificultades específicas de las niñas y adolescentes que enfrentan para hacer realidad sus derechos humanos. Ese análisis dentro de los principios de protección integral debe abarcar la integridad de las niñas y las adolescentes, las niñas y las adolescentes, y no solo en los sectores de mujeres, sino también de menores de edad merecedoras de protección especial. Vamos a ver. Debe abarcar la integridad de las niñas y las adolescentes, y no solo a los sectores de mujeres menores de edad merecedoras de protección especial. Dice, ser persona menor de edad es estar inscrita en el discurso del te amo, dentro de cuyas representaciones se es objeto por parte de los adultos y de donde estos depositan sus fantasmas, o dicho de otra manera, se les convierte en sujetos indefensos frente a la omnipotencia adulta, ubicándoles en una posición subalterna que anula la conciencia respecto a su propio valor, desdibujando sus posibilidades de afirmación y autonomía. Eso se encuentra en la página, entre la página 27 y 28. Vamos a ver qué más encontramos aquí. Identidad de género. Dice, con base a lo anterior, si hablar de derechos se requiere necesariamente revisar la calidad de todo espectro de las relaciones sociales,
se hace imprescindible además interrogarnos sobre las implicaciones de los aprendizajes en torno al género y que han contribuido a profundizar nuevas singulares formas de desigualdad cuyas heridas siguen engrosando los requisitos del olvido, porque la construcción social introyectada de masculino y lo femenino nos devuelve la mirada hacia la construcción, hacia las posibilidades o limitaciones, es decir, a los roles de tipo de relaciones y oportunidades que se apropia la sociedad y adjudica diferentemente a hombres y mujeres. Sobre este telón de fondo, socializarse será aprender a ser ese hombre o esa mujer, moldeados para inscribirse a un proyecto de vida que responda a las expectativas de un sistema y que tienen carácter normativo. Este folleto es de 1999 y vemos lo que tiene que ver la ideología de género. Así se aprende que es así se continúa. Sobre este telón de fondo, socializarse será aprender a ser hombre o mujer moldeados para inscribirse en un proyecto de vida que se responda a las expectativas de un sistema que tienen carácter normativo. Así se aprende, así se vive. Es, por tanto, desde la pertenencia de género que se irá construyendo el itinerario cotidiano de las niñas y adolescentes, de su identidad y de su sexualidad, de sus relaciones interpersonales, de sus recursos, de sus riesgos. En esta perspectiva, el binomio menor de edad mujer se convierte en el punto de anclaje en el que se articulan múltiples formas de violencia sostenidas en una cultura del silencio que las agudiza y refuerza y donde lo dicho determina, se diseña así el universo mítico a partir de las cuales se organiza la identidad de las mujeres. O sea, pone la vida hogareña como un mito, comprometiendo representaciones imaginarias y simbólicas. Ellas son adiestradas para que crezcan para otros y nunca para sí mismas, configurándose de esta manera el núcleo de la dependencia afectiva vital de las mujeres, porque la identidad es tiempo y espacio, es lenguaje que habla del yo y también es su silencio, es pensamiento, afecto, conciencia e inconsciencia, lo que es. ¿No es? Pensamiento, afecto, conciencia e inconsciencia de quién es, qué se es y qué se demanda. Pone el pensamiento de Lagarde Marcela en 1993. Con tales precedentes, las experiencias identitarias de las niñas y adolescentes se formulan desde un lugar evaluado, un espacio interceptado y un tiempo rezagado que hace difícil imaginar vidas o historias que no estén atravesadas por eso debe ser esa norma y esas prohibiciones dictadas por el poder patriarcal. A partir de ese referente común que puede adquirir distintos matices y formas de expresión, que se irán diseñando también prácticas personales y sociales que legitiman su misión, su reclusión y la ausencia de control sobre sí mismas. Resulta complejo desanudar las redes visibles que se entrelazan en todas las esferas vitales para dar contenido a ese dispositivo ideológico. No obstante, se ha creído necesario mencionar al menos dos ejes determinantes en la infancia y la adolescencia, en tanto enmarcan y conducen el desarrollo dentro de un sistema de valores y vínculos
que les fragiliza, les predispone al riesgo y les obtura sus potencialidades. Sobre el deterioro familiar de un continente de pertenencia. Dice, todas las personas inician su vida vinculadas a otras y se encuentran en una cultura. La familia emerge como el campo por excelencia para el cuidado, la protección, la sociabilización y para dictaminar una peculiar manera de aprender la realidad. Este es el mundo privado, cotidiano e íntimo a partir del que se irán delineando los trayectos que deben reconocer sus miembros. Si bien la niñez y la adolescencia suelen transcurrir en este espacio, su significado se contrapone genéricamente. Para unos es pasaje y adiestramiento para enfrentar el afuera, o para otras es simplemente un universo. Para la niña y para la adolescente, la obediencia como virtud, la incorporación temprana a los rituales domésticos, la organización de su tiempo e incluso de sus juegos destinados a atender a los demás, la educación regida por la inflexibilidad de lo que se espera a su vida sexual, conforman los muros que la retienen y obstruyen para buscar nuevas formas y territorios con que nutrir sus experiencias. Y es el más allá del reinado familiar se encuentra el mundo público tradicionalmente vedado a las mujeres y frente al que las socializa desde el miedo y la reserva. En él están contenidas también nuevas oportunidades de conocer, de aprender, de vincularse, pero siempre descritas dentro de una matiz de riesgos reales o imaginarios sobre los cuales históricamente han sido advertidas, mas no fortalecidas sus capacidades para hacerles frente. El grupo familiar como escenario armado por múltiples presencias, poderes y mecanismos de coerción, continúa siendo aún el único referente culturalmente aceptado para las mujeres, independientemente de su edad, vivan o ocupen sus vidas. Otro lugar social lo constituye la escuela, un mundo igualmente organizado desde el control y la rigidez, en complicidad constante con el hogar, derivándose recíprocamente las tareas de reprimir, castigar y sancionar. Por ello, si bien incluso las niñas y las adolescentes dentro de la institucionalidad es un hecho que adquiere cada vez mayor legitimidad y ha propiciado un desplazamiento hacia el mundo público, no puede constituirse en el único parámetro para determinar transformaciones sociales que abran paso a su real participación y a una mayor equidad. Por el contrario, hablar de conceptos tales como el protagonismo social, movilidad espacial, uso del tiempo y organización requieren previamente de una revisión de los complejos y procesos de crecimiento que desarrollan las mujeres en la búsqueda de su autonomía y mayor libertad, y este dato no lo ofrece precisamente las estadísticas. La segregación generada entre lo privado y lo público continúa propiciando un repliegue a lo interno, a lo íntimo y un vínculo con el mundo construido en la contradicción. De ahí pasa al 3.2, que es el cuerpo, un texto escrito por otros hacia la página. El cuerpo, un texto escrito por otros. Eso se ubica hacia la página 30. En este interjuego no puede dejar de mencionarse el cuerpo como ese escenario privilegiado del que se inscriben las imposiciones socioculturales inhibidoras
y que desde la infancia van acuñando el sentido y el sinsentido de la anomía, del ser buena o ser mala. No sé qué tipo de educación será esa y cuál derecho será ese del niño y la niña. No sé de qué estamos hablando. O sea, vamos a ir descubriendo. Un sentido de la anomía de ser buena o de ser mala, distorsionando la verdadera dimensión del erotismo y del placer. Y es que en el diseño mismo de la vida cotidiana se instala la hegemonía bajo las formas y constructuraciones conscientes e inconscientes que van marcando el cuerpo como un ente sustraído del autocuidado y el propio bienestar. Entonces aquí ya el placer como bienestar de protección de los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes. Porque ha sido adiestrado para brindar protección y en el caso de la mujer, porque ha sido adiestrado para brindar protección y atención a otros como concreción del aprendizaje de la maternalización de las relaciones. Por eso es que piden la ley del aborto, porque quieren destruir la maternalización de las relaciones. En el espacio corporal de la mujer se encuentra grabada toda su historia personal y social en el peso de las normas y estereotipos que han atravesado su sociabilización, según Gómez Adriana en 1995, y donde se expresa otra de las paradojas que atraviesa la vida de las adolescentes. La imagen de su cuerpo permanentemente erotizado y mercantilizado por la misma sociedad que a la vez le niega el derecho de la información a la apropiación y manejo de su sexualidad, al poder para ejercer autocontrol y tomar decisiones sobre sí misma. Estamos hablando de un estudio de la condición de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo no sé si estos temas son acordes a la madurez según a su edad, ¿verdad? Vamos a ver, repito, dice, se les niega el derecho a la información, a la apropiación y el manejo de su sexualidad, al poder para ejercer el autocontrol y tomar decisiones sobre sí misma, rechazándola y estigmatizándola por las consecuencias que ello mismo acarrea. Ese cuerpo es, por tanto, una geografía expropiada y vulnerabilizada para ser sometida a la servidumbre sexual en el sentido de estar obligado a darse a otros. Esta realidad, que es producto y expresión de la cultura del poder, exige descifrar la vida detrás de los signos para nombrar los riesgos a que está expuesta la niña y cada adolescente. Veamos algunos de ellos. El embarazo en adolescencia es evidente la situación de desprotección familiar y social con que muchas adolescentes enfrentan un embarazo. Ello exige que profundizar en el tema desde consideraciones nuevas que lleven a un planteamiento teórico y conceptual de la dimensión sociocultural de adolescencia y maternidad, así como los aspectos ideológicos que atraviesan este hecho social y que se han constituido en sus propios factores de riesgos, como son la idealización de la maternidad frente a la restricción de oportunidades que permiten la formulación de un proyecto de vida propio. O sea, no contemple la maternidad porque el proyecto de vida es propio.
¿Y para qué si no van a haber hijos ni nadie con quien compartir? Bueno, no sé hasta dónde, quién sale ganando así. Más allá del ámbito doméstico y del rol reproductor, la reiterada negativa de la sociedad para permitir que las jóvenes se informen y se apropien de su sexualidad y capacidad reproductiva, lo cual se agrava aún más en los sectores empobrecidos, donde las condiciones socioeconómicas agudizan la postergación de sus derechos. La violencia sexual ejercida como una forma de control y sometimiento y que constituye una constante que forma parte de un proceso de agresión ininterrumpida que enfrentan cotidianamente las niñas y jóvenes. Qué abrumador. Una agresión interrumpida que afrenta cotidianamente las niñas y los jóvenes en el hogar, en la calle, en las instituciones, en la sociedad en su conjunto. De esta perspectiva resulta entonces obvio que muchas jóvenes están muy lejos de decidir el momento de embarazarse, porque desde la negación de derechos tales como a la información al respecto y la dignidad, se les arrebata la posibilidad de apropiarse de su propia sexualidad y de asumir la maternidad como una opción voluntaria, libre y consciente. Como una opción voluntaria, libre y consciente. En lo que respecta a las oportunidades institucionales sobre el embarazo en adolescentes, puede decirse que si bien hay esfuerzos por profundizar en el conocimiento de este hecho, la respuesta oficial por lo general continúa teñida de estigmas, prejuicios, lo que hace que el fenómeno se convierta en el objeto de intervención a partir de ser evidenciado como transgresión social. Esta misma concepción genera además acciones preventivas escasas y nuevamente atravesadas por posiciones moralistas y culpabilizantes. Esto se acentúa cuando en el interior de sus servicios no existe la apertura necesaria para diseñar acciones eficientes. Por el contrario, se hace recaer sobre el joven la culpa y la responsabilidad por no asumir el control de su salud, reforzándolo el círculo moralizante y represivo del que ella es víctima. El juzgamiento así se convierte en el principal mecanismo de defensa de la sociedad, pues desde él solo se libera y se le responsabiliza social ¿Qué es lo que hay detrás de cada embarazo no planeado? Sino que también se ocultan los elementos causales que subyacen en él. La patologización del embarazo en adolescentes es lo que ha permitido cumplir un cargo social ambiguo donde la protección, el control, intervención, violencia se mezclan confundiéndose en el sentido final de las acciones. Bueno, entonces no hay que caer en el sentimiento de sobre ser buena, ser mala, no hay que maternalizar las relaciones sociales. En el inicio de este informe, en alguna parte se dice acerca del amor, que a muchos niños se les dice amor, sin embargo que es una forma de decirle a los niños donde se oculta el poder de los adultos a través de la frase del amor.
Y entonces, para lo que tiene que ver la familia, este es un llamado principal a lo que tiene que ver en identidad de género y a la mujer misma como progenitora, ¿verdad? En el elemento básico de la familia, la protección, la atención doméstica. En el repliegue, pues, una distorsión de lo que se ha traído, que lo llaman patriarcal, una construcción patriarcal, poniendo algo diferente en 1999, y para este año tenemos la lucha de frente de lo que tiene que ver con con la legalización del aborto. Dentro de este informe reza dentro del marco de los principios de la doctrina de la protección integral y de los principios al debido proceso constitucional, en su artículo 108, que establece lo siguiente: la legitimación para actuar como partes cuando en los procesos judiciales esté involucrado el interés de una persona menores de edad. Estarán legitimados para actuar como partes los adolescentes mayores de 15 años personalmente, cuando así lo autorice el Código, y en los demás casos serán representados por quienes ejerzan la autoridad parental o por el Patronato Nacional de la Infancia cuando corresponda. Aquí yo les quiero decir en relación a este informe en 1999, y estamos en el 2019, que están tomando claramente lo que es el adoctrinamiento a las niñas menores de edad para que puedan liberarse, poder decidir si son madres o no por su propia voluntad, porque así está contemplado en el artículo 108 de la doctrina de la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, se escapan la decisión del padre y de la madre, tanto en lo que es en la educación. Hemos visto como han adoctrinado con la comunidad LGBT, y en cuanto a esto, lo que es la exigibilidad de los derechos, y plantean la norma técnica como si fuera una forma de planificación familiar, y se han agarrado las nuevas generaciones. Para este momento ya hay muchas mentes, niños y niñas, que le han metido este tipo de información desde las escuelas. Yo veo que no se vale, ¿verdad? Entonces hay una situación que se contrapone, porque habla del niño, la niña y los adolescentes como personas sin ningún tipo de madurez emocional, pero sin embargo puede constituirse en personas que pueden llevar a cabo la exigibilidad de sus derechos en las cosas que se les ocurra, digamos. Entonces son vulnerables o no lo son. Entonces, ¿qué es lo que esconde la norma técnica y hasta dónde está desarrollada, y qué es lo que la ciudadanía, en este caso el menor de edad? Yo estoy hablando de la norma técnica, pero de lo que quieren hacer y aplicarle, que va todo parejo, incluyendo a los menores de edad, que es algo de lo que muchos no esperaban. Se victimiza a la mujer en el rol del sistema doméstico, como ya lo he leído, de las responsabilidades del sentimiento maternalizado, y de una perspectiva de que cumpliendo con la responsabilidad moral, si una adolescente queda embarazada, tiene autorización, respaldo legal para actuar y abordar sin ninguna culpa y sin ninguna moral. Entonces, es algo que debemos de analizar y pensar, qué es lo que realmente queremos para nuestra sociedad. Es un informe donde se habla del quehacer doméstico como un ritual, y una forma que esclaviza a la mujer. Sin embargo, voy a revisar aquí las estadísticas del embarazo
Dice el INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, desde 1997 impulsa programas y proyectos de prevención y atención de embarazo en adolescentes que incluyen diversas líneas de trabajo. Capacitación y sensibilización a personal e instituciones públicas sobre los derechos de las mujeres adolescentes que son madres. Capacitaciones en prevención de proyectos de vida a la población adolescente en general y adolescentes madres en particular. Capacitación a instancias de coordinación interinstitucional que tienen como objetivo la prevención y atención integral de las adolescentes madres y la elaboración de materiales divulgativos y de sensibilización de prevención de embarazos en adolescentes. Y dice que a pesar de los grandes avances, el embarazo en las adolescentes en el país se ha pasado a convertir en un tema prioritario a la agenda en salud en Costa Rica. Dice que si bien la tasa de fecundidad del país ha sido de disminuir, el número de embarazos en adolescentes ha tenido un comportamiento contrario. Es así como en el 2008 se registraron 15.217 partos de madre entre los 15 y los 19 años, que equivalen al 20% de los embarazos registrados en el año, 694 casos más que en el 2007. Es decir, no se consigue la... Y otro de la República dice: Costa Rica reporta la cifra de embarazo de adolescentes. Bueno, la República no dice mayor dato, nada más un recuadro. Dice que indica el embarazo en menores de edad la más baja en el 2012, con un 19,4% de los recién nacidos fueron hijos de madres adolescentes. Entonces, y que en el 2012 y en el 2014 el descenso fue del 14,7%. Bueno, en el 2012 del 19,4%, y en el anterior, que era del INAMU, que era de un 20% de los nacimientos, no está muy lejana. Vamos a ver qué dice. El mensaje de CR hoy: al gobierno le urge prevenir el embarazo de niños y niñas. En métodos anticonceptivos y de protección contra infecciones de transmisión sexual, servicios de atención durante y después del embarazo y atención integral de tus hijos. Informar y prevenir. Ichacu. Weldario. Informar y prevenir. Hay muchas cosas de sexualidad que aún no sabemos. Acercarte a los servicios de Levi's, Sensinay, PANI y centros educativos. Buenas noches, me llamo Heiser Arias, vivo en Carrillo, Guanacaste. Ya terminé el colegio y ahora estudio inglés en línea. A los 14 años fui madre. Hoy, junto a mi hijo Santiago y mi familia, seguimos adelante. Quiero decirles a las muchachas y muchachos que debemos cuidarnos y prevenir embarazos a temprana edad. Les cuento que mi caso fue duro. Hay que evitarlo y seguir con nuestros proyectos de vida. Yo busqué ayuda en las instituciones y lo más importante, seguí estudiando. Lo hice por mí y por Santiago. Por eso estamos aquí junto a Heise, una de las 14.000 madres adolescentes que hay al año en Costa Rica. El programa Tejiendo Desarrollo se encuentra trabajando de la mano con ICIAMA y el proyecto mesoamericano en la prevención y la atención del embarazo en personas menores de edad, mediante un modelo de redes locales de servicio. Bueno, 14.000 niñas se embarazan en Costa Rica. Bueno, sigue sucediendo. Entonces, no detienen, más bien se promueve. Les dejo por acá. Muchas gracias. Dele me gusta, comparta el video y hasta la próxima.